Mi padre se casó en secreto con su amante. La trajo a vivir a la casa que heredé de mi madre muerta. Pero cuando insultó su memoria y descubrí el affair de décadas, los eché legalmente. Me demandaron por millones. Y ahora él regresó destruido, suplicando perdón. Tengo 25 años. Trabajo desde casa en diseño gráfico. Y hace como 4 meses mi vida se convirtió en un completo caos por culpa de mi padre y su nueva esposa. Bueno, no tan nueva porque resulta que se conocían desde hace décadas, pero eso lo descubrí después. La cosa es que heredé esta casa cuando tenía 16 años, después de que mi mamá muriera de cáncer. Y es una casa enorme, tipo ancestral, con 7 habitaciones, y como 8 baños, o más, no sé. Nunca los conté todos. Tiene un sótano gigante, un jardín con piscina, y básicamente es el tipo de propiedad que normalmente no le dejan a una adolescente. Pero mi mamá era así, súper práctica y directa, y sabía exactamente lo que hacía cuando puso todo a mi nombre. Mi papá, que tiene 52 años y trabaja como ingeniero, siguió viviendo aquí conmigo después de que mamá murió, ya sabes, porque yo era menor de edad y todo eso, pero siempre estuvo claro que la casa era mía. Amy, la abogada de mi mamá, se aseguró de que todo quedara súper específico en el testamento, incluso me explicó todo cuando cumplí 18 para que no hubiera confusión. No fue raro ni nada porque mis papás siempre fueron honestos sobre estas cosas, o eso pensaba yo, y la verdad es que mi papá nunca hizo drama al respecto. Vivíamos bien, cada uno con su espacio. Él respetaba que era mi propiedad, y yo le daba toda la libertad del mundo porque, o sea, es mi padre. Las cosas empezaron a cambiar hace como 5 meses, cuando mi papá me dijo que iba a hacer un viaje de negocios de 2 semanas. No me pareció extraño porque viaja bastante por su trabajo, así que le dije que no había problema, que cuidara la casa, las cosas normales que le dices a alguien que se va de viaje. Tengo una perra cocker spaniel que se llama Moxie, la adopté hace como 3 años, y ella y yo básicamente nos quedamos solas esas 2 semanas haciendo nuestra rutina normal, trabajando desde casa, saliendo al jardín, nada del otro mundo. Cuando mi papá regresó, llegó con una mujer que presentó como Steph, su esposa. Así nomás, esposa. Me quedé tipo, ¿qué? Porque literalmente no sabía que estaba saliendo con alguien. Nunca me mencionó nada sobre ninguna novia ni nada por el estilo. Steph tenía 51 años. Mi papá dijo que era su novia de la preparatoria, su amor del colegio, o como le quieras decir, y que se habían reconectado hacía unos meses por Facebook o algo así. Ya eso me pareció raro, ¿sabes? Porque mi papá nunca me había hablado de ella en todos estos años, ni siquiera cuando mamá estaba viva, lo cual debió haberme parecido una señal de alerta gigante, pero bueno, estaba en shock. Pero espera, porque se pone mejor. Resulta que Steph no venía sola. Traía a sus hijas gemelas, Lizzie y Lexi, que tenían 20 años y estaban en la universidad, y también traía 2 perros que según ella estaban entrenados, pero claramente no lo estaban. Y cuando digo que se mudaron, digo que llegaron con maletas, cajas, muebles, todo. Mi papá básicamente me informó que ya estaban casados, que se habían casado en ese viaje que supuestamente era de negocios, y que ahora todos iban a vivir aquí. Yo me quedé ahí parada en la sala pensando, ¿esto es en serio? ¿Me estás diciendo que te casaste en secreto y trajiste a toda una familia a vivir a mi casa sin siquiera preguntarme? Intenté ser civilizada al principio, de verdad lo intenté. Le dije a mi papá que necesitábamos hablar en privado, y él me dijo que luego, que ahora tenía que ayudar a Steph y las gemelas a instalarse. Esa noche traté de tener una conversación seria con él, pero básicamente me dijo que Steph había pasado por tiempos difíciles económicamente, que había perdido su casa o algo así, y que como familia debíamos apoyarla. Yo le respondí, papá, ella no es mi familia. Yo ni siquiera la conocía hasta hace literalmente 3 horas. Y él se molestó y me dijo que estaba siendo egoísta, que la casa era enorme y que había espacio para todos. Los primeros días fueron incómodos pero manejables, supongo. Las gemelas, Lizzie y Lexie, se instalaron en 2 de las habitaciones del segundo piso. Steph y mi papá obviamente se quedaron en la habitación principal donde mi papá ya dormía, y yo mantuve mi espacio en la otra ala de la casa. Pero entonces, Steph empezó con sus demandas. Un día llegó a mi habitación, tocó la puerta tipo 2 veces, y entró sin esperar respuesta, y me dijo que necesitaba espacio en mi closet, porque el de la habitación principal no era suficiente para toda su ropa. Le dije que no, que ese era mi espacio privado, y ella me miró como si yo fuera la loca y dijo algo como, bueno, supongo que tendré que amontonar todo, entonces, en ese tono pasivo-agresivo que te hace querer gritar.
Las gemelas tampoco ayudaban. Empezaron a usar la piscina sin pedir permiso. Dejaban toallas y basura por todos lados. Entraban a la cocina y se comían cosas sin preguntar. Usaban mis cosas, del baño, tipo mi shampoo caro y mis productos de skincare que no son baratos. Una vez encontré a Lexie, o tal vez era Lizzie, la verdad nunca aprendí a diferenciarlas bien, usando mi laptop sin permiso porque la de ella supuestamente estaba descargada. Les pedí amablemente que respetaran mis cosas y mi espacio, y ellas me dijeron que estaba exagerando, que éramos familia ahora y que las familias compartían todo. Pero lo peor, lo que realmente empezó a volverme loca, eran los perros de Steph. No estaban entrenados para nada. Hacían sus necesidades en la casa, ladraban a todas horas, y uno de ellos, un pastor alemán grande, era súper agresivo. Moxie es la perrita más dulce del mundo. Nunca le ha hecho daño a nadie, y esos perros la atacaron 2 veces. La primera vez logré separarlos rápido, pero Moxie quedó aterrorizada, y la segunda vez el pastor alemán la mordió en la pata y tuve que llevarla al veterinario. Le dije a Steph que sus perros necesitaban entrenamiento o que tenían que mantenerlos en ciertas áreas de la casa, y ella me dijo que Moxie era la que provocaba, que sus perros eran angelitos, y que yo estaba siendo dramática. Mi papá, por supuesto, no dijo nada, solo se quedó ahí parado sin defenderme ni a mí ni a Moxie. Creo que el punto de quiebre empezó como 3 semanas después de que llegaran. Bajé una mañana y vi que todas las fotos familiares que había en la sala, las fotos de mi mamá conmigo, de nuestra familia antes de que ella muriera, todas habían sido quitadas y reemplazadas con fotos de Steph y las gemelas. Había una foto gigante de Steph y mi papá de su boda secreta colgada justo donde solía estar el retrato de mis papás en su aniversario de bodas. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo me subía la rabia por todo el cuerpo. Las manos me temblaban, y fui directamente a buscar a Steph. La encontré en la cocina tomando café como si nada, y le pregunté, ¿quién te dio permiso de quitar las fotos de Puremera? ¿Mi mamá? Ella me miró con esa cara de inocencia falsa y dijo, «Oh, pensé que sería mejor para todos si empezábamos de nuevo, ya sabes, sin vivir en el pasado». Le dije que devolviera las fotos inmediatamente, y ella suspiró y dijo, «Algo que nunca voy a olvidar», dijo, «Tu papá necesita seguir adelante. No puede quedarse estancado con los recuerdos de una mala madre inútil, que ni siquiera pudo quedarse viva para criarte». Literalmente dijo eso. Llamó a mi mamá que murió de cáncer después de pelear durante 2 años. Una mala madre inútil. No recuerdo exactamente qué pasó después, porque básicamente vi rojo, pero sé que grité, sé que probablemente dije cosas horribles, y sé que mi papá bajó corriendo por las escaleras preguntando qué pasaba. Le dije lo que Steph había dicho sobre mamá, y él, en lugar de defenderme o defender la memoria de mi mamá, me dijo que me calmara, que Steph no había querido decir eso, que yo estaba malinterpretando las cosas. Eso fue todo. Ahí se acabó mi paciencia. Les dije a todos que salieran de mi casa, que tenían que irse, y mi papá me dijo que estaba siendo ridícula, que no podía echarlos así nomás. Le dije, «Papá, es mi casa, la heredé de mamá, está a mi nombre, y quiero que Steph, las gemelas y esos perros se vayan ahora mismo». Él me respondió que no tenía a dónde ir, que no podía dejarlos en la calle, y yo le dije, «Eso debiste pensarlo antes de traerlos aquí sin mi permiso. Tú tienes que elegir, o ellos o yo». Pensé que iba a elegirme, pensé que iba a entender, pero se quedó callado, y en ese silencio entendí todo. Subí a mi habitación, agarré el teléfono y llamé a Amy, la abogada. Amy me citó en su oficina al día siguiente, y le conté todo. Ella revisó los documentos de la herencia, confirmó que la casa estaba completamente a mi nombre, que mi papá no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, y me explicó que podía darles una notificación formal de desalojo. Me preguntó si estaba segura, si no quería pensarlo un poco más, y le dije que sí, que estaba completamente segura. Esa tarde llegué a casa con la notificación de desalojo formal, 30 días para que todos salieran de mi propiedad. Cuando le di los papeles a mi papá, se puso pálido. Steph, por supuesto, empezó a gritar que yo era una niña malcriada, que no podía hacerles esto, que ellos habían dejado todo para venir aquí. Las gemelas se quedaron calladas. Creo que ellas finalmente entendieron que las cosas se habían salido de control. Mi papá me suplicó que reconsiderara, que le diera más tiempo, y yo le dije que no, que el tiempo se había acabado cuando permitió que Steph faltara el respeto a la memoria de mi mamá en su propia casa. Durante las siguientes 2 semanas hice lo que Amy me recomendó. Contraté a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Aunque no iba a usarlas hasta que se fueran, instalé un sistema de seguridad con cámaras en todas partes, y guardé todos los objetos de valor de mi mamá, sus joyas,
los documentos importantes, las fotos, todo lo puse en una caja de seguridad en el banco. Gabriel, mi novio que viene de una familia de clase media normal, y nunca había visto tanto drama familiar, me ayudó con todo eso. Básicamente se quedó conmigo esas semanas porque no quería que estuviera sola. Como a los 25 días pasó algo que cambió todo completamente. Estaba limpiando el ático buscando más cosas de mi mamá para guardar, cuando encontré una caja vieja con cartas. Eran cartas de amor, de esas que la gente escribía antes de que existieran los mensajes de texto, y cuando empecé a leerlas, me di cuenta de que eran entre mi papá y Steph. Cartas de hace como 27 años, cuando mis papás ya estaban casados, cuando yo era bebé. Mi papá y Steph habían tenido una aventura, un affair que duró años según lo que leí, y en las cartas hablaban de irse juntos, de dejar a sus respectivas familias, de empezar de nuevo. Había una carta específica, creo que de mi papá hacia Steph, donde decía que no podía dejar a mi mamá porque ella acababa de ser diagnosticada con una condición médica, no cáncer todavía, pero algo serio, y que sería un monstruo si la dejaba en ese momento. Otra carta de Steph decía que lo entendía, pero que lo esperaría, que siempre lo amaría. Básicamente mi papá había estado engañando a mi mamá durante los primeros años de su matrimonio, y mi mamá probablemente nunca lo supo, o tal vez sí, y decidió perdonarlo. No lo sé, nunca lo sabré porque ella ya no está aquí para preguntarle. Bajé del ático con esas cartas en la mano sintiendo que iba a vomitar. Confronté a mi papá esa misma noche, le tiré las cartas en la cara literalmente, y le pregunté, ¿esto es real? ¿Tuviste una aventura con Steph mientras estabas casado con mamá? Él se quedó ahí sentado sin poder decir nada por un momento, y luego admitió todo. Dijo que sí, que habían estado juntos, que se habían amado desde la preparatoria pero que las circunstancias los habían separado, que él se había casado con mi mamá y Steph se había casado con otra persona, pero que nunca dejaron de amarse. Me explicó que cuando mi mamá se enfermó, decidió terminar el affair para cuidarla, que se sintió culpable toda su vida, pero que cuando Steph reapareció en Facebook hace unos meses, todos esos sentimientos volvieron. Le pregunté si mamá sabía, y me dijo que no, que nunca lo supo, que él se aseguró de que nunca se enterara. También me dijo que Steph había perdido todo su dinero en malas inversiones o algo así, que estaba básicamente en bancarrota, y que cuando se reconectaron ella le confesó que no tenía dónde vivir, que por eso se casaron tan rápido y por eso la trajo aquí. Básicamente él se casó con ella por lástima y nostalgia, y la metió a vivir en la casa que mi mamá nos dejó, la mamá a la que él engañó durante años. Steph también admitió todo cuando la confronté. De hecho, parecía casi orgullosa de su historia de amor con mi papá. Me dijo que ella y mi papá estaban destinados a estar juntos, que mi mamá había sido solo un obstáculo, que ahora finalmente podían ser felices. Le dije que saliera de la casa de mi mamá inmediatamente, que no esperaría los 30 días, que se fuera ese mismo día, y ella me respondió que no tenía a dónde ir, que necesitaba tiempo, que no podía echarla así a la calle con sus hijas. Los últimos días antes de que se fueran, fueron una pesadilla total. Steph empezó a llevarse cosas de la casa, cosas que no eran suyas, y cuando la confronté dijo que tenía derecho a alguna compensación por todo lo que había sufrido, esperando a mi papá todos estos años. Intentó llevarse las joyas de mi mamá, unos candelabros antiguos que eran de mi abuela, hasta una pintura original que mi mamá había heredado de su familia. Tuve que llamar a la policía para que hicieran un inventario de todo, y se aseguraran de que no se llevara nada que no fuera suyo. Las gemelas se disculparon conmigo en privado, dijeron que no sabían nada sobre el affair, que su mamá les había dicho que mi papá era un viudo que se había enamorado de ella después de años, y que ellas solo querían un lugar donde vivir mientras terminaban la universidad. Cuando finalmente se fueron, como 2 días antes de que se cumplieran los 30 días, pensé que todo había terminado. Mi papá se fue con ellos. Se fueron a vivir a un apartamento pequeño que mi papá alquiló con su salario, y yo me quedé sola en esta casa gigante con Moxie. Cambié las cerraduras como había planeado, activé el sistema de seguridad, y traté de seguir con mi vida. Gabriel prácticamente se mudó conmigo porque no quería que estuviera sola después de todo eso, y honestamente no sé qué hubiera hecho sin él, pero Steph no terminó ahí. Como 3 semanas después de que se fueran, recibí una notificación legal. Steph y mi papá me estaban demandando, alegando que tenían derecho a parte del valor de la propiedad, porque mi papá había contribuido al mantenimiento de la casa durante años, y porque Steph había sufrido estrés emocional por la forma en que los traté. Básicamente querían dinero, mucho dinero, o una parte de la casa. Amy, mi abogada, se rió cuando le mostré los documentos. Literal se rió,
y dijo que era el caso más ridículo que había visto en años, pero igual teníamos que ir a corte. El proceso legal duró como 2 meses y medio. Fue horrible, tener que revivir todo, explicarle al juez la historia completa, mostrar las cartas del affair, explicar cómo habían invadido mi casa sin permiso. Mi papá ni siquiera me miraba durante las audiencias, se sentaba al lado de Steph con la cabeza baja. Las gemelas no estaban incluidas en la demanda. Creo que ellas se dieron cuenta de lo absurdo que era todo esto. El juez finalmente desestimó el caso, completamente, validó que la casa era completamente mía según el testamento de mi mamá, y les dijo a mi papá y a Steph que no tenían ninguna base legal para sus reclamos. También les advirtió que si volvían a presentar demandas frívolas, podrían enfrentar sanciones. Pensé que eso era el final. De verdad lo pensé. Pero hace como 2 meses, exactamente 2 meses después de la decisión del juez, mi papá apareció en la puerta de la casa con todas sus cosas en su camioneta. Me dijo que Steph lo había engañado, que había encontrado mensajes de ella con otro hombre, alguien con dinero aparentemente, y que ella lo había echado del apartamento que él estaba pagando. Me dijo que las gemelas se habían ido a vivir con unos familiares, que todo se había desmoronado, y me preguntó si podía quedarse aquí temporalmente, solo hasta que encontrara otro lugar. Me quedé ahí parada mirándolo. Este hombre que es mi padre, que crió a mi madre mientras la engañaba, que trajo a su amante a vivir a la casa de mi mamá, que me demandó por dinero, y que ahora estaba aquí pidiendo ayuda. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera y que nunca volviera, pero otra parte, la parte que todavía lo recuerda jugando conmigo cuando era niña, enseñándome a andar en bicicleta, ayudándome con mi tarea, esa parte no podía hacerlo. Le dije que podía quedarse, pero con condiciones. Primera condición, terapia familiar. Los dos teníamos que ir a terapia juntos para trabajar en todo esto. Segunda condición, respeto absoluto. Esta es mi casa, y mis reglas se respetan sin discusión. Tercera condición, nada de contacto con Steph. No la quiero cerca de esta propiedad nunca más. Él aceptó todo. Y ahora llevamos como mes y medio intentando reconstruir algo. No sé si llamarlo una relación padre-hija o qué, pero estamos intentando. La terapia es difícil, súper difícil, porque tenemos que hablar de mamá, del affair, de todas las procarso, mentiras, de cómo sus decisiones afectaron mi vida. Mi papá ha llorado en varias sesiones, ha admitido que arruinó todo por aferrarse a un amor del pasado que era más fantasía que realidad, que Steph resultó no ser la persona que él recordaba, y que básicamente destruyó su relación conmigo por alguien que ni siquiera lo amaba realmente. Yo también he llorado mucho. He gritado. He dicho cosas horribles que probablemente no debí decir, pero que necesitaba sacar. Gabriel me preguntó la semana pasada si creía que mi papá y yo podríamos volver a tener una relación normal algún día, y la verdad es que no lo sé. No sé si puedo perdonarlo completamente por haber engañado a mi mamá, por haber faltado el respeto a su memoria trayendo a Steph aquí, por haberme demandado. Pero también sé que es mi papá, el único padre que tengo, y que él está genuinamente arrepentido de todo, o eso parece en terapia al menos. Ayer encontré unas fotos viejas de cuando yo tenía como 5 años, fotos de mis papás juntos conmigo, antes de que yo supiera que había affair, mentiras, traiciones. Nos veíamos felices en esas fotos, como una familia normal, y me pregunté si mamá era feliz en ese momento, o si ya sabía lo que estaba pasando, y solo fingía por mí. Nunca lo sabré, y eso es lo que más me duele, que nunca podré preguntarle, nunca sabré su versión de la historia, nunca sabré si me habría contado la verdad algún día. Las gemelas me enviaron un mensaje hace como 2 semanas disculpándose de nuevo. Me dijeron que su mamá también las había decepcionado, que descubrieron que había mentido sobre muchas cosas, no solo sobre el affair, sino sobre otras cosas de su vida. Me dijeron que si algún día quería conocerlas mejor, tipo tener una relación de hermanas o al menos de amigas, ellas estarían abiertas a eso. No les he respondido todavía porque no sé qué decir. No sé si quiero tener algún tipo de relación con ellas o si eso sería demasiado raro. Mi papá sigue viviendo aquí, tiene su propia habitación en el otro extremo de la casa, trabaja desde casa algunos días igual que yo, y básicamente nos movemos alrededor del otro intentando no chocar. Algunas noches cenamos juntos y hablamos de cosas superficiales, del trabajo, del clima, de Moxie, que finalmente se acostumbró a tenerlo de vuelta. Otras noches cada uno se queda en su espacio y no nos vemos hasta el día siguiente. Es raro, es incómodo, pero supongo que es un comienzo. La casa se siente diferente ahora, más vacía de alguna manera, aunque mi papá esté aquí. A veces bajo las escaleras, y espero ver a mi mamá en la cocina preparando café, o en la sala leyendo un libro, y luego recuerdo que no está, que nunca va a estar,
y que esta casa que ella me dejó ahora está llena de recuerdos buenos y malos mezclados. A mí. Me dijo hace poco que debería sentirme orgullosa de haber defendido mi propiedad y mis límites, que muchas personas no tienen el coraje de hacer lo que yo hice. Pero la verdad es que no me siento orgullosa. Solo me siento cansada. No sé qué va a pasar con mi papá y conmigo a largo plazo. El terapeuta dice que la sanación toma tiempo, que no hay un calendario específico para perdonar o para reconstruir confianza, y que está bien si nunca llegamos a tener la relación que teníamos antes, porque esa relación estaba construida sobre mentiras parciales. Supongo que tiene razón. Supongo que lo que estamos construyendo ahora, sea lo que sea, al menos está construido sobre verdades, por dolorosas que sean. Gabriel me pregunta a veces si me arrepiento de haber dejado que mi papá volviera, y la verdad es que algunos días sí. Algunos días pienso que debí haberle cerrado la puerta y seguir con mi vida sin él. Pero otros días lo veo sentado en el jardín mirando la piscina donde solía jugar conmigo cuando era niña, y veo a un hombre viejo y arrepentido que perdió a su esposa, casi pierde a su hija, y fue usado por alguien que decía amarlo. Y esos días pienso que tal vez todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando no estamos seguros de si la merecemos realmente.